Bien, vamos a hablar sobre el género gramatical, el género, ¿verdad? De ciertos sustantivos más que nada. En realidad, esto es como una continuación, ¿sí?, de sustantivos, pero abarca ya un tema aparte, ¿verdad? Es como una ramificación. Les recomiendo que vean los videos anteriores, ¿sí? Puedes estar también en el plan, no sé si te habrá llegado la notificación en tu Gmail, que ahí yo le agrego todo, sí, están ahí algunos videos que yo también hacer. En realidad, esto es como hablar sobre el artículo, ¿sí? El artículo que es justamente aquel que le acompaña al sustantivo. Los cuales son algunos artículos: el, la, los, las, ¿verdad? Si son definidos, están los indefinidos, que es un, una, unos, unas. Esos son artículos. Entonces, es como vamos a utilizar esos artículos nuevamente acá. Entonces, que para si querés conocer mejor, si querés ver, puedes ver esos videos. Entonces, para darle género, dice que para poder darle género a un sustantivo, más que nada, ¿verdad?, poder darle género a cualquier otra cosa. Existen dos géneros, sabemos, el masculino y el femenino. Eso también ocurre en palabras, ¿sí? Dos géneros, masculino y femenino, que normalmente se utiliza para qué? Para justamente nombrar sustantivos. También está el neutro. Género neutro, nosotros ahora le llamamos como binario. Género neutro es, por decirlo de una manera, no tiene género, ¿verdad? O sea, es ambiguo, puede ser ambiguo, ¿verdad? Pero eso normalmente no vamos a hablar en sustantivos, porque vamos más que nada para nombrar adjetivos y eso. Así es que, en general, dice, se puede decir que el morfema, ¿qué significa morfema? Palabra. La palabra del género masculino, el término que vamos a utilizar para el masculino es la letra O, ¿sí? Y para el femenino la vocal A o IA. Pero ¿cuál es la cuestión? Que no siempre se va a ajustar a esa regla. No porque termine un sustantivo, termine en O, va a ser directamente masculino. O no porque termine en A, directamente ese sustantivo va a ser femenino. ¿Está? Hay ciertas reglas que hay que analizar, que justamente son estas reglas que vamos a estar viendo. Existen, dice, sustantivos femeninos terminados en O. Justamente lo que le estaba diciendo, no porque termine en O va a ser masculino precisamente tu sustantivo. ¿Ah? Ejemplo de que son femeninos: moto, foto, mano, dinamo. Entonces esos son algunos ejemplos de qué, de sustantivos femeninos, pero terminan en qué, terminan en qué, O. Y me decís, profe, ¿cómo que yo sé que moto, por ejemplo, es femenino y termina con O, ¿verdad? Y para qué eso, que vamos a estar metiendo ahí el término de los artículos. Para vos darle género a un sustantivo, vos necesitas de que necesitas de un artículo. El artículo, ya sea que se va a utilizar para masculino, ¿cuál va a ser? El o los. ¿Ah? El o los. Para el femenino, la o las, ¿verdad? Si vamos a hablar de artículo definido, si vamos a hablar de artículo indefinido, un para lo que es el masculino y una para lo que es el femenino, ¿sí? O si vamos a hablar en plural, unos masculino, unas femenino. ¿Está? Entonces, el artículo es normalmente el que hace que cambie o hace que tenga género un sustantivo. Por ejemplo, acá, vos no vas a decir acá el moto, ¿verdad? Cuando tiene sentido, el chiste. Vas a decir la moto, ¿sí? Y al decir la, al ponerle ya un artículo definido, femenino, ahí tu sustantivo se convierte directamente en femenino. La foto, vamos a decir el foto. La foto, por eso es que foto es femenino.
¿Se entiende? No precisamente porque termine en O va a ser directamente masculino. ¿Está? Bueno. Dice, otros sustantivos tienen la terminación O para ambos géneros. O sea que es, por decirlo de una manera, neutro, ¿verdad? No diríamos neutro precisamente, pero es ambiguo, ¿sí? Puede ser para masculino y femenino. Dice, testigo, miembro, modelo, piloto, jurado. ¿Y cómo nosotros pillamos que es ambiguo? ¿Cómo podemos decir que puede ser masculino y femenino a la vez? El testigo, si vamos a hablar de un hombre, ¿verdad? O la testigo, si vamos a hablar de una mujer. ¿Sí? El testigo, la testigo. El miembro o la miembro. ¿Verdad? El modelo o la modelo. ¿Sí? Es por eso que son ambiguos, ¿sí? Entonces estos sustantivos que terminan en O pueden ser ambiguos, eso es lo que te dice, ¿sí? Pueden tener, vamos a decirle, ambos géneros. El piloto o la piloto, ¿sí? El jurado o la jurado, ¿sí? Se pueden decir de ambas maneras. Como que tiene también el femenino, que eso lo vamos a ver acá en la última parte. Además dice, existen numerosos sustantivos masculinos que terminan en ma o directamente en a. O sea que te está diciendo que la regla de que masculino termina en o y femenino en a no precisamente va a ser así siempre. Hay algunos incluso, así como vimos los femeninos que terminan en o, hay masculinos que terminan en ma o directamente en a. ¿Sí? Sustantivos masculinos, ¿verdad? Que terminan en ma o en a. Ejemplo. Además, ejemplo, teorema, poema, edema, programa, morfema, drama, etc. ¿Por qué fuimos a decir vos? Agregarle el artículo definido. El teorema, no va a decir la teorema. El teorema, no va a decir la poema, no. El poema, el edema, el programa, no va a decir la programa, no. Queda mal. El morfema, el drama. ¿Está? Esto es cuando termina en qué? Termina en ma. ¿Sí? Termina en ma. Entonces son masculinos, por lo tanto debe llevar el artículo definido masculino el. ¿Está? Si vamos a hablar que termina directamente en A, sí, hay algunos masculinos que terminan en A. ¿Cuál es? Día, mapa, planeta, cometa. Vos no vas a decir la día, no, vos vas a decir el día, el mapa, el planeta, el cometa. ¿Está? Pero ¿cuál es la cuestión? Que esto no se aplica para todos, no porque termine en ma directamente va a ser A. Vas a ponerle artículo el a tu masculino. Hay algunas excepciones. Ejemplo de algunas excepciones: apotema, reuma, aneurisma, diadema. ¿Cómo vamos a ponerlos? ¿Cómo? ¿Va a ser el apotema o la apotema? La apotema. La reuma, la aneurisma, la diadema. Te das cuenta que estos terminan en ma, pero son femeninos, por lo tanto debe llevar el artículo de femenino. Los acá son femeninos. Ahora dice, por regla general, para reconocer si un sustantivo es de género masculino o femenino, se le anteponen ¿qué? Acá se le anteponen los artículos definidos. El o los, si se trata de masculino en plural o en singular, o la, si se trata de femenino, singular, plural. ¿No? Y al mismo tiempo, un adjetivo de dos determinaciones. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es aquel que le califica al sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, silla es un sustantivo, silla hermosa o silla blanca. El hecho de que vos digas blanco, estás adjetivizando. ¿Sí? Entonces, eso es un adjetivo. Entonces, si vos tenés un artículo, tenés tu sustantivo y luego tu
adjetivo, ¿sí? Eso va a generar una oración. ¿Está? Y dice que los adjetivos, si son en este caso masculino, va a llevar la letra O, o sea, la terminación o os para el masculino y para el femenino a o as. ¿Ah? Y vamos a ver estos ejemplos y para eso vamos a completar. ¿Qué necesitamos ver? Necesitamos ver primeramente el sustantivo y el adjetivo. Y de acuerdo a cómo termine tu adjetivo, vos le vas a poner tu artículo. ¿Ah? Fíjate un poco acá. Acá dice coma profundo. Vas a poner el coma profundo o la coma profundo. El coma, ¿verdad? ¿Y cómo pillar que es el? ¿Por qué no es la coma? Por el adjetivo termina en coma. ¿Sí? ¿Está? Hematoma morado. ¿El hematoma morado o la hematoma morada? ¿El virome roja o la virome roja? ¿En qué termina tu adjetivo? En A. Entonces va a llevar el artículo definido la. ¿Sí? Ah, sí, no son los más normales. Ahora, si decís el bolígrafo, que también es un sinónimo de virome, ahí sí es, vamos a decirlo de otra manera. ¿Qué le pones el artículo él? No vas a decir la bolígrafo. Y entonces, acá, el acné molestoso o la acné molestoso. ¿Sí? El acné molestoso, ¿no? ¿La índole política o el índole política? La índole política, ¿verdad? Te das cuenta que acá debe coincidir, ¿sí?, el género de tu adjetivo con el género de tu artículo, ¿sí? ¿La espiral infracionaria o el espiral infracionario? ¿El autoestima elevado o la autoestima elevado? Elevados. Elevado. Entonces, El autoestima elevado. ¿El carisma extraordinario o la carisma extraordinaria? Fíjate en cómo termina tu adjetivo. ¿El o la? ¿El? ¿Por qué el? Porque termina tu adjetivo. ¿Está? ¿El diadema regla o la diadema regla? La diadema regla. ¿El toma corriente descompuesto o la toma corriente descompuesto? ¿Ah? El toma corriente descompuesto. ¿Está? ¿Se entiende, pa? ¿Sí? Para vos entonces poder ver si va a llevar el artículo el o la en tu oración, vos necesitas ver tu adjetivo. Si tu adjetivo termina en A, entonces va a llevar el artículo femenino la o las. ¿Sí? Si termina en O tu adjetivo, vas a poner el artículo definido el, si es singular, o los, si es plural. ¿Está? Bueno. Hola, dice. ¿Cómo no? Un poquito bonita, dice. Que se iba a dar una mala tarde. Ok. Estamos hablando del género gramatical. Y hay tres tipos de género: el masculino, el femenino y el neutro. Para lo que vamos a utilizar nosotros hoy es justamente el masculino y femenino, porque vamos a estar nombrando sustantivos. Vamos a estar en este caso poniéndole género a sustantivos. Y para darle género a los sustantivos necesitamos conocer de los artículos. Esto ya habíamos dado nosotros, ¿sí? Para lo que acá están viendo, hay un video donde habla de los artículos, ¿verdad? Que en realidad yo ya ahora les di un bosquejo de cuáles eran los artículos. Están los artículos definidos e indefinidos, ¿verdad? Los definidos, si es masculino, el o los. Si es femenino, las o las. ¿Está?
E indefinido que es un para el masculino, una para el femenino. O si es plural, unos unos. Bueno, entonces, estamos hablando de que por regla general, para reconocer si es sustantivo de género masculino o femenino, se le debe poner el artículo, ¿sí? Definido, ¿sí? Y al mismo tiempo un adjetivo. Si estamos hablando de una oración, necesariamente en la oración debe haber tu artículo, tu sustantivo y tu adjetivo, ¿sí? Y bueno, y para vos decir de que está bien o no está bien expresada tu oración, tu adjetivo debe coincidir en género y en número con el artículo. ¿Por qué estoy hablando del número también? Porque yo puedo decir en plural o en singular, ¿sí? Por eso es que debe coincidir en género y número ambos. Si mi adjetivo termina en o en os, para el masculino, mi artículo ¿cuál va a debe ser? ¿Va a ser la o el? ¿O los? ¿O las? ¿Sí? ¿Ah? Los, ¿verdad? ¿Sí? O en, ¿verdad? Si estamos hablando en singular, ¿sí? Debe coincidir, si uno es masculino, singular, también el artículo debe ser masculino singular. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? No importa si tu palabra comienza con justamente lo que vamos a ver es si el hematoma morado, ¿verdad? Porque es el porque termina en o. Morado, si tu adjetivo termina en o. La virome roca, es la porque termina en a. Tu adjetivo termina en a. ¿Sí? El acné molestoso, termina en o tu adjetivo, entonces va a llevar artículo en. ¿Sí? ¿Entienden? Uno de ellos estuvimos viendo recién. Ahora, hay algunos sustantivos que son femeninos y que comienzan con la letra A o con la letra HA. Acuérdate que la H para nosotros es muda, ¿sí? O sea que no es que va a poner A o algo así, ¿verdad? Sino que es A, pero es tónica. ¿Qué significa que sea tónica? Que tiene acento, ¿sí? Que se carga la voz ya luego en la A. ¿Sí? Comienza con A y es tónica, se carga la voz en la A. ¿Sí? No precisamente lleva tilde o no, se carga la voz. El hecho de que se cargue la voz indica de que ya lleva acento. Puede ser acento prosódico, acento ortográfico o tilde. Bueno, dice, por eufonía. ¿Qué significa eufonía? ¿Verdad? Por sonido, al escuchar, ¿sí? A estas palabras, dice, se le antepone el alomorfo del artículo femenino el. Esto, ¿qué es lo que significa alomorfo? Esto ya se ha explicado también en la parte del artículo. Alomorfo significa que si es femenino, vos le vas a poner, por más que sea femenino, vos le vas a poner el. Alomorfo significa que en teoría tiene doble significación, ¿verdad? Pero para nosotros, en castellano, en lengua y literatura, alomorfo vamos a utilizarlo, artículo el, para sustantivo femenino. Pero ¿cuándo eso nomás es? ¿Cuándo sucede eso? Cuando tu sustantivo femenino comienza con A tónica. Comienza con A. Vamos a utilizar el artículo femenino el. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es que vamos a utilizar el artículo el? ¿Y por qué no sería la? ¿Verdad? ¿Por qué no vendría a ser el artículo la? Porque al hablar suena mal. Por eso te dice que es eufonía, ¿verdad? No suena, o sea, eufonía es el sonido, ¿sí? Que va a tener tu palabra. Y al momento vos de hablar, al momento vos de decir, si vos pones la, por ejemplo, la agua, agua es un sustantivo. ¿Dónde recae la voz? En la primera A, ¿verdad? Ahí es tónica, ¿verdad? No tiene acento porque es una palabra llana o grave que termina en una vocal. Si termina en una vocal, llana no se tilda, ¿verdad? Pero agua tiene acento prosódico y se carga la voz en la primera A. Entonces vos no vas a decir la agua, ¿verdad? Porque vos vamos a decirlo de alguna manera, vos estás poniendo A y luego A otra vez.
¿sí? La agua no está bien expresada, entonces es ahí donde se utiliza el alomorfo el, ¿sí? Pero eso no significa de que va a ser masculino y ahí no, sigue siendo femenino tu sustantivo. Ejemplo dice, el área habitada, el arpa dormida, el agua estancada. ¿Sí? No vas a decir la área habilitada, porque mira, fíjate acá, ¿qué es lo que nosotros hacíamos acá? Por regla general, nosotros lo que hacíamos es hacer coincidir el adjetivo en género y el número con el artículo, ¿verdad? Eso es lo que hacíamos nosotros acá anteriormente. Pero ¿cuál es la cuestión? Que si tu palabra comienza con A y es tónica, entonces necesariamente vas a poner el. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Será que tu adjetivo va a seguir esa regla también? O sea, si es el arma, vas a poner filoso o filosa. Si te digo yo arma, arma, masculino o femenino, es femenino, que comienza con A tónica. ¿Qué le vas a poner? Le vas a poner el artículo alomorfo, el. ¿Sí? Ahora, tu adjetivo va a ser filosa o filoso. Filosa. ¿Sí? Filosa. ¿Y por qué va a ser filosa? Porque arma sigue siendo que femenino. ¿Está? Y atendé que bien. No porque tenga el alomorfo tu adjetivo va a hacer que cambie de género. No. El género del adjetivo debe coincidir con el género de tu sustantivo. ¿Está? ¿Se entiende, va? Por eso es que acá el área habilitada. ¿Ya? ¿A quién hace referencia tu adjetivo? ¿A quién le califica? Primero, ¿a quién le califica el adjetivo? ¿Ah? En general, al sustantivo. ¿Sí? El adjetivo le califica al sustantivo. ¿Sí? ¿Está? Le califica al sustantivo. Por eso es que nosotros acá, no porque haya él acá, esto va a cambiar. ¿Sí? Porque este adjetivo le califica a área. Este adjetivo le califica a arma. Este adjetivo le califica a agua. Y esos son sustantivos femeninos. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, vamos a decir el agua estancado. No. El agua estancada, porque agua es femenino y estancada, en este caso, es adjetivo femenino que debe coincidir en género y también en número. ¿Sí? No porque uno esté en singular, el otro va a estar en plural, no. Debe coincidir ambos en género y en número. Otra forma, dice, de explicitar el género del sustantivo es a través del pronombre personal. Y fíjate, los pronombres personales, ¿cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, nosotros, ella. Esos son los pronombres. Y dice que vos también podés darle género, ¿sí?, a tu sustantivo, porque si es que comenzar con un pronombre. Me redactaste el acta. El acta es un sustantivo femenino que comienza con A tónica. ¿Sí? Entonces le pones el alomorfo el. ¿Y cómo le vas a responder? Sí. Le vas a poner, ¿te lo redacté o te la redacté? La redacté, ¿verdad? Porque hace referencia a quién. Hace referencia a acta. ¿Sí? De la redacté. O al momento de responder una pregunta o una oración, debe coincidir también con el sustantivo de tu pregunta o de tu oración. Al momento de responder eso. Observación, dice, el adjetivo que modifica al sustantivo debe ir en
femenino. Esto es para lo que es para los sustantivos que comienzan con A o HA tónica. ¿Está? Tu adjetivo debe ir en femenino. ¿Sí? Debe ir en femenino. Eso es lo que estamos diciendo acá. Por más que haya acá él, debe ir en femenino tu adjetivo. ¿Está? Si tu sustantivo comienza con A tónica. Son incorrectas, dice, estas frases. Famoso que hay algo que siempre tratamos de decir, ¿verdad? Y está mal hablado. Fue leído el acta. Leído, en este caso, es un verbo que actúa también como adjetivo. Pero no coincide en género con quién, con tu sustantivo. Tu sustantivo acá es acta, ¿verdad? Ok, tiene el anomorfo él, pero acta es femenino, por lo tanto tu adjetivo debe coincidir con acta. ¿Sí? Tendría que haber sido fue leída el acta. ¿Sí? El arpa sonoro. Arpa es femenino, que comienza con A tónica, va a llevar el anomorfo él, pero sigue siendo femenino. Por lo tanto, tu adjetivo debe terminar en A. Debe terminar en A. Debe ser también femenino tu adjetivo. ¿Sí? Para que coincida, creo, con tu sustantivo. Tengo mucho hambre. No, tendría que ser tengo mucha hambre. ¿Sí? Porque hambre es femenino. Te das cuenta que acá HA, ¿verdad? Hambre. Esto, mira. ¿Sí? Se carga la voz en la A. Y no porque haya H ahí, no interfiere eso. Porque la H para nosotros es muda. ¿Sí? Tengo mucha hambre. El área medido. Y este siempre podemos decir también. Hay muchas equivocaciones. Solemos decir eso. El área medido. Tendría que ser el área El área media. ¿Sí? El área medida. El matemático. No tengo que meter el área. El área, incluso de los libros, hay otros libros que están mal redactados. Hay otros libros que están mal redactados. O sea, redactados me refiero a que tiene errores. ¿Sí? Errores en su sintaxis. El área sembrado. El área sembrada. ¿Sí? El área sombreado. Sombreado. Entonces, esa es una observación muy importante. Hay algunas excepciones. Ojo con estas excepciones. Dice, algunos sustantivos de género femenino que comienzan con A, H tónica, y que se refieren a personas de sexo femenino o animales hembra, deben llevar el artículo la o las. No vas a llevar ahí el alomorfo. Si se refiere a qué, se refiere, dice, a personas de sexo femenino o a animales. Ejemplo, árbitra. No vas a poner el árbitra. Árbitra, ¿verdad? Tiene lo encima, tiene una tilde, ¿verdad? Tiene acento ortográfico, ¿verdad? Se carga la voz en la A. Entonces pues decir, árbitra. Tónica, entonces vamos a ponerle alomorfo él, ¿verdad? No. Se refiere a qué? Se refiere a una persona. Entonces, si se refiere a una persona, vos le vas a poner, por más de que para vos, ¿verdad?, suene mal, le vas a poner la árbitra. ¿Sí? ¿Está? Femenino, que es de árbitro. Árabe, por ejemplo, la árabe. Vamos a decir el árabe, ¿verdad? Porque están diciendo es un gentilicio, ¿verdad? Ahora están diciendo de dónde es esa persona. Ella es la árabe. Árabe que vino los años. ¿Se entiende? ¿Sí?
Son unas excepciones. Cuando te referís a persona o a animal, ¿sí? Cuando vas a nombrar una persona o un animal, entonces lo mismo, igual, vas a poner el artículo la. Si comienza ese sustantivo con a tónica. Otra excepción, cuando dice entre un sustantivo singular que comienza con a o a tónica, se interpone otra palabra, generalmente un adjetivo. Debe utilizarse el artículo la, si es definido, o una, si es indefinido, y no el, ¿verdad? Que normalmente vamos a querer confundirnos. Incluso ese cuando el mismo adjetivo comienza con a o a tónica. Ya entendé que la alta malla. Acá, malla es un femenino, por lo tanto va a llevar el artículo la. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que también hay que ver el adjetivo que está antes de tu sustantivo y debe coincidir en género también. Alta se refiere a quién? ¿Sí? Por eso es que va a ser femenino y debe llevar el artículo la antes de tu adjetivo. La ancha área. ¿Qué es lo que solemos decir? El ancha área. El ancho área. Estamos diciendo que el área es ancho, pero en realidad es la ancha área. Área es un sustantivo que comienza con a tónica, ¿sí? Ancha es un adjetivo que comienza con a tónica también, entonces va a llevar el artículo la. Necesariamente debe llevar. Y no porque, mira, no porque acá la área, no porque ahí vos decís, no, pero área con profe es sustantivo femenino que comienza con a tónica, entonces debe llevar el anforbo, el no. Esta la en realidad va a hacer que va a calificar, bueno, no es calificar, sino va a hacer al adjetivo, ¿sí? Va a interferir para el adjetivo y no para el sustantivo. La fría agua. Nosotros, ¿verdad? ¿Qué debemos decir? El frío agua. ¿Sí? O el agua fría, decimos, ¿verdad? Es lo mismo, ahora cambiamos por acá el lugar. ¿Sí? El agua fría, decimos. ¿Ah? Y no va a ser la agua fría, porque ¿cómo? Debe estar acá. Tu adjetivo debe estar primero antes de tu sustantivo. Y ahí sí podemos ponerle el artículo la. Porque esta la va a ser, ¿a quién vamos a decir que le va a afectar? A tu adjetivo y no a tu sustantivo. Sí, pero si vos decís el agua fría, sí, el artículo le afecta al sustantivo. Y no a quién, no al adjetivo. ¿Está? Una hábil ama de casa. Acá vamos a utilizar el artículo indefinido una. Hábil. ¿Esto qué? Un adjetivo. Entonces, es un adjetivo que comienza con a tónico, o sea, es femenino. Entonces, ahí necesariamente vamos a ponerle el artículo, en este caso, que afecte al adjetivo. Y no a quién. A lo que vendría a ser primero acá, amo. Que vendría a ser el primer sustantivo. ¿Está? ¿Qué es lo que queremos decir? O en este caso, una hábil ama de casa. Porque ama es un sustantivo. ¿Sí? Y no van a decir la ama de casa, sino el ama de casa. ¿Está? ¿Por qué? Porque eso es lo que te dice acá en esta regla.
a utilizar el alomorfo ahí. Pero ¿cuál es la cuestión acá? Tu artículo, ¿a quién le va a definir? A tu adjetivo, no a tu sustantivo. La filosa hacha. Mira que no es lo mismo la filosa hacha que el hacha filosa. La filosa hacha. ¿A quién le está afectando el artículo la? Al adjetivo filosa. ¿Sí? No le está afectando a hacha. ¿Verdad? Pero si yo digo el hacha filosa, el artículo el que es alomorfo, ¿a quién le va a afectar? Al sustantivo hacha. ¿Sí? ¿Se entiende? Sustantivos masculinos con sus respectivas formas femeninas. Hay algunos, estamos nombrando hace rato, ¿verdad? Que hay algunos masculinos que se pueden representar en forma femenina también. Normalmente cuando dice varios vocablos masculinos tienen terminación femenina propia, entre ellos los que expresan oficios, profesiones, cargos, títulos, grados, ideologías. O sea que cuando se refiere a eso, puede que hay una muy probabilidad, ¿verdad? Hay una alta probabilidad de que tenga femenino. Si se refiere, por ejemplo, a oficio, por ejemplo, y acá lo te dan, ¿no? Que al ser desempeñado por mujeres tiene terminación femenina propia. Esta terminación que dice puede ser a, si se refiere a qué, aprendiz, por ejemplo, su terminación va a ser aprendiz. Director, que es masculino, tiene también su femenino. Directora, termina en A. Antonio, que también tiene su femenino. Antonio. ¿Sí? Alberto, tiene su femenino. Alberto, directamente. También los que terminan en esa. Ejemplo, choferesa, que es el femenino de ¿quién? Chofer. ¿Sí? Condesa, que es el femenino de ¿qué? De conde. ¿Sí? Terminaciones en ina. ¿En qué ejemplo? Heroína, que es el femenino de ¿qué? De héroe. ¿Sí? Farina, que es el femenino de zar. ¿Ah? Isa, terminaciones con isa, por ejemplo, sacerdotisa, que es el femenino de quién? De sacerdote. ¿Ah? Profetiza, que es el femenino de qué? ¿Ah? Profeta. Y algunas terminaciones con tri. ¿Sí? Ejemplo, emperatriz. Emperatriz. ¿Que es el femenino de quién? Emperador. ¿No? Actriz. O actriz. ¿Que es el femenino de quién? Actor. ¿Sí? Generatriz. ¿Que es el femenino de qué? ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, estos sustantivos que tienen formas femeninas pueden estar terminadas en tiempo. ¿Sí? Siempre y cuando expresen que oficio, profesión, cargo, título, grado, ideología, etc. ¿Ah? ¿Entendiendo todo lo que digo ahora? Porque esto yo no voy a borrar en la tarde, así que no voy a dejar atrás. ¿Ah? Muy bien, mano a la hora de una sola maniobra. Tienen ejercicio para hacer esto. Son como 4 o 5 ejercicios que hay que hacer.